culture is everything. This is not about health or police matter. No, this is a culture. It's cannabis culture. So what would happen if I walk past a policeman openly carrying a big bag of pot? The police can say nothing. It's completely legal. It's completely legal. You can smoke outside the police station. Yep. Yes, you can. You can smoke outside the courthouse. Yeah. Let's do it. Okay. Uruguay es el primer país de América Latina en términos de democracia, paz, prosperidad, libertad de prensa y saneamiento del agua. La matrícula universitaria es gratuita, tiene atención médica universal gratuita y el 95% de su energía proviene de recursos renovables. La revista El Economista nombró a Uruguay como el país del año en 2013 por ser uno de los países con mayor desarrollo social en el mundo, con altas calificaciones en medidas globales de derechos personales, tolerancia e inclusión, especialmente la inclusión formal de la cultura canábica en la sociedad uruguaya. He viajado a Uruguay para buscar una entrevista con José Mujica, el legendario expresidente que hizo posible tanto el progreso y la prosperidad aquí, implementando un alejamiento radical de la política habitual. Uruguay es en muchos sentidos un modelo a seguir para el resto del mundo. No siempre fue así. Durante las décadas de los 60s y 70s, Uruguay fue gobernado por un régimen militar brutal que involucraba un programa de secuestro, tortura y asesinato patrocinado por la CIA. Un grupo armado llamado los Tupamaros surgió para resistir a la dictadura. Uno de sus líderes fue José Mujica. Mujica robaba bancos y casinos para financiar la resistencia. Y Mujica se volvió legendario por su ética mientras realizaba incursiones audaces. Hay una historia en la que, tras el robo del casino en Punta del Este, Mujica manejaba el automóvil de escape cuando notó que la jarra de propinas de los camareros estaba en manos de su camarada en el asiento trasero. No robamos a los trabajadores, declaró. Giró el auto, corrió de vuelta al casino para devolver el frasco de propinas y se alejó. Cuando finalmente fue capturado, la policía le disparó 6 veces. La junta entonces comenzó a torturarlo. Se negó a dar información, por lo que sus captores lo arrojaron a un pozo y lo mantuvieron en el fondo del pozo durante más de 2 años. Increíblemente, sobrevivió y luego pasó los próximos 12 años en prisión. Mujica finalmente fue liberado. Se le concedió la amnistía en 1985, cuando la dictadura renunció al poder. Mujica y muchos tupamaros se unieron a un partido político. Se convirtió en senador y ministro de Agricultura antes de ser elegido presidente en 2010. Introdujo amplias reformas sociales, incluida la regulación federal del cannabis en todos los niveles, convirtiendo a Uruguay en el primer país del mundo en hacerlo. Vive bien, él tiene una chacra interesante, la trabaja, tiene un tractor, sí, como presidente seguía trabajando, tiene flores, tiene producción agrícola y vive muy modestamente, ¿no? Por elección propia. Inclusive no quiso estar en la casa que se le destina a los presidentes, sino vivir en su casa, en la chacra. Hay opiniones contradictorias. Quienes alaban su sabiduría, pero también, como todo hombre público, hay gente que no lo quiere, hay gente que lo ridiculiza, que dice que es grosero porque a veces está hablando y le sale una palabra un poco gorda. Él sigue su voluntad, de cualquier manera, ¿verdad? Ahora, cuando era presidente y opinaba, muchas veces le reprochaban. Pero esos son temas menores. No es un ladrón, como tanto político ha sido en América. No ha roto las instituciones en ningún momento, pese a haber tenido ese origen tupamaro. En este momento es un demócrata. No está haciendo ninguna revolución, sino que trató
mientras era presidente, de conservar los valores cívicos del país. Mujica es él mismo una encarnación de los valores cívicos uruguayos. Él dona el 90% de su modesto salario a varias instituciones benéficas. Ahora es un senador de 83 años. Trabaja en su granja antes de conducir en su escarabajo para atender las tareas del Estado. Mujica, el Pepe para nosotros, es fundamental en nuestra regulación, en nuestra libertad. Él luchó por nuestros derechos, discutible o no, pero él luchó por los derechos. Y él nos entendió a pesar de no consumir y entendió el mercado del narcotráfico. Y él consiguió pararse de nuestra postura y decir, quien cultiva no es delincuente. Para mí, Mujica, el Pepe, y para muchos es un padre, es un abuelo. A nosotros, a mí particularmente, me dio fuerza para ser quien soy, para ser más libre. Esas actitudes que ha tenido él, de despojo, de desapego, de sencillez, de humildad, de mostrar con el ejemplo. Es una fuente de inspiración. Si tú quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Nosotros pensamos hacer un experimento, a ver si le sirve a la sociedad mundial, para que la gente lo vea, para aprender sobre la práctica. Y tal vez desarrollar el cannabis medicinal, porque creo que es una planta maravillosa las posibilidades que tiene y está condenada por culpa de la droga. Puede ser una fibra textil importante y puede tener y tiene ya usos médicos, pero todo eso hay que hacerlo a la luz del día. Mujica dijo que él como Estado le iba a robar el mercado al narcotráfico e iba a establecer él las reglas del juego. Porque en las últimas 2 convenciones internacionales los presidentes de los países habían estado de acuerdo en que las políticas tradicionales habían fracasado. Todos estaban de acuerdo en eso, pero el único que dijo, si las políticas tradicionales fracasaron, diseñemos una estrategia diferente. Ese fue Mujica, el que diseñó una estrategia diferente, o sea, el que no solamente diagnosticó, sino que trató el problema. La prohibición tiene muchos años de fracaso. Tenemos cantidad de gente presa y tenemos sobre todo un narcotráfico infernal que nos pudre toda la sociedad. Por la vía represiva, no solo que no hemos terminado, ha aumentado. La manera de terminar el narcotráfico es romperles el mercado. Mucho más importante que reprimirlo. Gracias al liderazgo de Mujica, ahora es posible adquirir cannabis legalmente en Uruguay, registrándose para cultivarlo en casa, comprándolo en una farmacia con o sin receta o uniéndose a uno de los muchos clubes de barrio. ¿Qué dice cuando la pena ahí? Te estoy llevando. Te estoy llevando para que esté increíble. No. Very well. Very good. Look how many buds? First one. Hello. It's big, huh? How many people belong to this club? To this club, 37. 37. Here it starts to be legal, yeah. Yeah. So this is kind of like the birthplace in the whole world. Yeah. It's the birthplace of legal cannabis. Yeah. We're designing it for the first time. This is where the picture is taken. The pictures from there. Yeah, the pictures from there. And in that square was the stage and all the people here. Lots of them.
el tiempo nos va a ir dando la razón. En realidad perdemos mucho más persiguiendo gente y gastamos mucho más plata que regulando la droga. Lo mejor es que la gente no consumiera. Pero ese es un deseo, la gente hace lo que quiere. Y entonces, lo que es inevitable, lo mejor es regularlo. ¿Qué quiere? No me gusta la palabra regulación. No me gusta la palabra registro. Tienen la misma raíz las dos. Me parece que es una forma de control social que no debemos permitir como ciudadanos que ejercemos nuestros derechos. Bueno, el Uruguay viene siendo cultivador de hace muchísimos años. Somos un país pionero en la rebeldía y venimos siendo autocultivadores hace mucho tiempo y venimos sufriendo de mucha opresión, de mucho castigo por cultivar una planta que nosotros sentíamos natural. Cuando entiendo que Alicia Castilla cae presa y que una mujer como Alicia Castilla llegan a oprimirla de esa manera, con todos sus estudios, con toda su militancia, entendimos que cualquiera de nosotros podía caer también. Ya sabíamos que había presos por plantar, pero nunca pensamos que nos podía ocurrir a nosotros. Y ahí creo que levantamos la bandera de no más presos por plantar. La ley no es para los usuarios, que la ley es para grandes negocios con marihuana, pero de ninguna manera atiende a los reclamos de los usuarios. La ley no ha contemplado las necesidades de los usuarios y me gustaría que eso se fuese modificando con el tiempo, que no sea necesario registrarse para plantar, no sea necesario comprarla en la farmacia y estar registrado. Me gustaría que fuese como cualquier producto, inclusive como es el alcohol, que cada uno compra la cantidad de alcohol que bien entiende. This is a newspaper, and it's a newspaper from 2005. The little kid in his arms is our little girl. We began to make this kind of manifestations in the 2005. It's only 10 years ago, and you can see what we can make in this time. We are confident in the victory of good over evil. Jailing people for growing or smoking pot isn't just. It's stupidity. So, just you're fighting stupidity. So it's progressed very fast, you think? I think we progress faster than other countries. It's very different because we're smaller, we are not a narco-traffic country, and the state thinks it's better to legalize or regulate it than stay the way they are, because we are not making progress in this way. Hay muchos autocultivadores, sí, sí, por suerte. En Uruguay generalmente, ¿cuánto piensas? Registrados 3.000. 3.000. Registrados, pero son muchos más. Somos muchos más. Todos los días conozco autocultivadores que no se registraron y tienen derecho. El cannabis potenciado con otras plantas cura el mundo. No es solo cannabis, es también estudiar las otras plantas, Toro. Las propiedades de las otras plantas, ir potenciando el cannabis con otras plantas. Siempre fueron estudiadas otras plantas, pero el cannabis no. Hoy podemos usar todo, ¿no? Y ahí sí se curarían un montón de enfermedades. De hecho, es como trabajan los laboratorios, ¿no? Con el tema de plantas naturales, lo que pasa es que sacan todo químico, pero
Estos eran los tecitos de la abuela de antes, las cosas de antes, ¿no? Natural. No era lo mismo legalizar que legitimar, que ellos querían que sus jóvenes no se vincularan con el cannabis como tampoco se vincularan con el alcohol ni con el tabaco, que ellos querían los buenos hábitos, los hábitos saludables. Pero aquellos que decidieran involucrarse con la sustancia no fueran problemáticos, o si eran problemáticos, el Estado se encargara de asistirlos. Porque lo prohibido se aventura, lo prohibido atrae, sobre todo en la etapa juvenil, le doy una especie de aureola de misterio. Creo que es mejor ofrecerle al consumidor, el que quiere consumir, tenerlo registrado, recomendarle, y cuando vemos que tiene síntomas embromados, atenderlo como un problema de salud. Por lo menos habremos eliminado el narcotráfico. It's a great weapon to fight the drug trafficking. If everybody has a plant at home, there will be no black market, man. Estamos en la frontera de Argentina y Uruguay. Voy a Buenos Aires para hablar con mi amigo Mati Farray. El sol y la luna nacen para mirar tu destino. Camina hermoso florido. Y aunque 1000 años se pasen, yo no te echaré al olvido. Camina hermoso florido. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bonito. Pajarito, sin tu nido, solo te queda el bonito. Hoy es el Día Mundial de la Marihuana. Como cada año nos reunimos acá en Plaza de Mayo, en Buenos Aires, llevando este reclamo. En Congreso vamos a tener un equipo de sonido importante, donde va a haber varios discursos de representantes de las agrupaciones sociales. Hoy tenemos el acompañamiento de agrupaciones medicinales como es Cameda y Mamá Cultiva Argentina, que le van a dar otra faceta y la temática actual de la marcha, que es esto, que el cannabis medicinal y la pronta aprobación del proyecto de legalización o despenalización del cannabis medicinal presentado hace poco por la diputada Diana Conti en el Congreso. Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no preso por plantar. Tuve la gracia o la suerte de ser orador desde 2010 en la marcha, y sí, es impresionante hablar ante tanta gente. La salud es un derecho, la salud es un derecho, por eso estamos todos acá hoy. Es una causa que la llevo a flor de piel. El cultivo y la marihuana me ayudó mucho en lo que fue mi vida personal, me ayudó a salir de sustancias más jodidas, como que me dio un poco de luz en mucha oscuridad. Hoy ese periodo ha evolucionado, nuestros cultivos han evolucionado, nuestros conocimientos han evolucionado, la aceptación social ha evolucionado. Ignorar nuestro pedido de usuarios responsables y muchísimos padres, madres, tíos, hermanos, trabajadores, estudiantes, profesionales, demostramos cada año que existe un uso responsable. También demostramos que no necesitamos de tranza, que nosotros podemos cultivar esa semilla que viene del prensado. Este año fue un eje central de la marcha, ya que marcharon agrupaciones medicinales con padres e hijos que hacen uso de aceite medicinal, precisamente chicos con epilepsia. La epilepsia refractaria es una epilepsia que no responde a los antiepilépticos convencionales, entonces la mamá iba con estos niños de epileptólogo en epileptólogo sin ninguna respuesta. Y de repente empezaron a escuchar que en el mundo pasaba algo con el aceite, entonces empezaron a buscarlo hasta que lo encontraron. Josefina, 3 añitos. La mamá, una maestra jardinera de acá de Mar de las Pampas. Yo soy la mamá de Josefina.
Josefina fue diagnosticada a los 7 meses con una epilepsia muy severa, muy difícil de controlar. Ella hacía hasta 600 convulsiones al día. Empezamos cultivando nosotros nuestra propia plantitas de marihuana, hicimos el aceite con ayuda de vecinos, aceite casero probamos y al 6º día de estar tomando el aceite casero, Josefina deja de hacer convulsiones. Antes de dejar las convulsiones la vimos muchísimo más conectada, en paz, porque ya antes con la medicación estaba irritable. Cuando vimos que esto la hacía bien y el aceite casero se agotaba y era difícil encontrar siempre la misma cepa, trajimos en forma ilegal el aceite de Charlotte de Estados Unidos, de Colorado. Pensando y temiendo 1000 veces que podría haber estado presa por salvarle la vida a mi hija. Y les aseguro que lo haría cada vez que fuese necesario, por mi hija, por su salud. La evidencia clínica dice que en un 40% bajan la cantidad de convulsiones, mejora la estructura del sueño, habilidades psicomotrices. Eso es lo que ve una mamá. Y se lo dice a su epileptólogo. El epileptólogo dice, pero no hay evidencia. Si una mamá te está refiriendo, exactamente, eso es evidencia. No vengo a pedir permiso para utilizar la medicina que les salva la vida a mi hija. Sí vengo a pedirles que no nos dejen solas. Cada minuto que pasa es vital para nuestros hijos. Es una sonrisa que como familia podemos disfrutar. Una palabra, un primer pasito intentando caminar o simplemente un día de paz. Sin tener que salir corriendo a la guardia de un hospital. Confío harán todo lo posible para que prime la razón y no el prejuicio, por favor. La información y no el desinterés por la salud y la vida de nuestros hijos en su decisión. Y así las madres, alguna vez, dejemos de pedir por favor y podamos darles las gracias, porque esta vez sí, nuestros representantes se ocuparon de lo más preciado que un pueblo puede tener, la salud de su gente, la salud de sus niñas. Gracias. El autocultivo, el cultivo colectivo, tiene todo un rasgo social, de solidaridad y de amor que yo no lo haría desaparecer, porque confío más en eso que en las redes económicas. Confío en la mamá, yo confío en el canabicultor amigo que le acerca el aceite. Ahora, el Estado tiene que controlar calidad, pero la regulación para mí en estos países tiene que tener contemplado el autocultivo y el cultivo colectivo, porque habla de la beneficencia, de lo social que tiene el cannabis. El cannabis vino a resolvernos una problemática social, de solidaridad. El uso medicinal del cannabis sin autocultivo es solo un producto. Hoy, a la espera de una nueva ley, una regulación, un chiquitaje que permita el uso medicinal, esperando protocolos, esperando evidencia científica. Nosotros, los usuarios, los que estamos abasteciendo al aceite, a las genéticas, a las semillas y compartiendo nuestros conocimientos para que las madres y personas como la compañera que no saben cómo cultivar en su casa lo puedan hacer, nosotros estamos cayendo presos y los estamos regalando a todos ellos a que caigan presos también, porque no podemos hacer nada al respecto. Eso lo hacen ustedes. Muchas gracias. Intentamos de alguna manera facilitarles el autocultivo con semillas de forma gratuita y si hay oportunidad también le vamos a regalar esquejes, porque tiene que existir el acceso social y gratuito para que sea democrático el acceso al autocultivo, que es el que te va a alejar no solo del narcotráfico, sino del acceso principalmente a otras sustancias que si cultivas marihuana en tu casa nunca se te van a presentar. El ventilador, nosotros prendemos el ventilador para que haga movimiento de aire. Pero lo voy a apagar porque si no nos da frío. La producción cooperativa ya ha surgido en toda Argentina, por ejemplo el Jardín del Unicornio en Buenos Aires. Y cuando somos varios, suena re lindo. Podés hacer hasta ritmos.
Nosotros pertenecemos a la agrupación de agricultores canábicos argentinos, que está conformada desde hace 6 años. En el transcurso de los años hemos presentado 2 proyectos de modificatoria de la ley actual de estupefacientes, fue el primero, y el segundo fue el proyecto de legalización y regulación del cannabis para todos sus usos. Julián y otro compañero, Nico, también pertenecemos a la Asociación Cultural Jardín del Unicornio. Esta asociación contempla, por un lado, un club de cultivo colectivo, que lo estamos tratando desde hace 4 años aproximadamente. Vamos probando las diferentes formas que funcionan en nuestro caso para un grupo reducido de personas. Somos 6 amigos que tenemos un cultivo colectivo y con eso nos autoabastecemos y ahorramos riesgos, ¿no? Reducimos riesgos de ir a comprar a algún lugar, de saber qué es lo que estamos consumiendo. O sea, hay un montón de beneficios en un cultivo colectivo. En este momento las que quedan ahora son las que son más sativas. La función, digamos, que tratamos de hacer nosotros acá es de justamente eso, mostrarle a la sociedad de qué se trata esto del tema del cultivo del cannabis. Y para mostrarlo para poder charlarlo tenemos que mostrarlo. Siempre tenemos, digamos, temor a que nos suceda. De hecho, en el año 2012 tuvimos un allanamiento y se llevaron nuestro cultivo por 56 plantas. Todo esto eran 56 plantas, lleno de plantas. No fue nada agradable ni queremos que nos vuelva a suceder. Pero tampoco vamos a dejar de hacer algo que consideramos que es parte de nuestra elección de vida. Simplemente porque esté la posibilidad de que la justicia o la policía te venga a tu casa y te invada. Justamente tratamos de trabajar para que eso cambie. Para que las personas, en vez de dejar solo al que cultiva cuando sufre un allanamiento, que los amigos del barrio, la gente se acerca a la casa y le pregunta a la policía por qué está ahí, qué está sucediendo, que le explique. La policía tiene la obligación de explicar por qué este es un procedimiento, y nosotros creemos que es la primera herramienta de protección de que nos están allanando, porque si hay gente que está en la calle preguntando por las personas que están siendo allanadas, la policía se cuida de cómo los tratan. Si no hay nadie, como habitualmente pasa, la policía en varias oportunidades se abusa. Se abusa, te maltrata, te tiene esposado en un tiempo que no es el adecuado, te roban cosas. ¿Hay potencial para una industria canábica acá en Argentina? Creo que sí, Argentina es muy amplia, con cantidad de terrenos. La planta tiene mucha similitud con la vid, ¿no? Y acá en Argentina tenemos, la verdad, que muy buenos vinos en algunas provincias como Mendoza. Entonces sí, creo que habría un buen lugar de industrialización del cannabis para varios usos, ¿no? Para el industrial, que incluye también por ahí la extracción de CBD. No es solamente el consumir cannabis en su forma natural o en una de sus derivaciones, como puede ser el aceite o el hash o por ahí otros tipos de extractos. Más allá de que ya existe una industria. O sea, ya hay gente que está comercializando cremas que salen a través de un cultivo casero. Al otro lado de la frontera, en Uruguay, este tipo de cooperativas medicinales son legales y abundantes. Es una actitud típica de Uruguay. O sea, es una comunidad que siempre ha tenido un nivel de educación y desafío ante las comunidades internacionales muy interesante. Como depende de nosotros y yo no voy a aflojar nunca, esto tiene que salir bien y da muchas ganas de ser uruguayo el Pepe. Usted ha inspirado a mucha gente en todo el mundo. ¿Cuál es su filosofía de vida? La vida es un milagro, es maravillosa. El estar vivo es un milagro. No sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Lo que tenemos para vivir es este tiempo de vida. Yo no soy pobre. Pobres son los que precisan mucho, porque no les alcanza nada y se les va la vida desesperadamente en cuidar la plata, que no los roben, que esto y que el otro, y siempre más, y siempre más, siempre más, hasta que llegamos a un momento que nos fuimos de la vida. Una solución global yo no tengo, no la puede haber, pero hay una solución personal que depende de cada uno. Yo puedo vivir entre los locos,
El asunto no es ser loco yo. ¿Cuál es el secreto de la felicidad? El secreto de la felicidad es tener amigos, tener cariño, tener gente a la que recurrir, gente con la que compartir, sociedad. Y pienso que para ser feliz hay que tener tiempo, gastar tiempo en las cosas que a nosotros nos motivan, nos gustan. Ese tiempo libre para gastarlo en lo que uno elige, no en lo que nos impone. Soy una especie de tirador solitario de ideas que tienen que ver con la felicidad de la gente. Y aunque la gente no pueda hacer mucho de lo que yo planteo, mucha gente se da cuenta que tengo razón. Pero no soy yo. Y el problema es que hay mucha soledad y mucho egoísmo en el mundo. Y entonces la gente sintetiza y me agarra como símbolo. Pero en el fondo no soy yo que tenga mérito. Es la necesidad que tiene la propia gente. La gente necesita creer en algo. La gente necesita creer en alguien. Eso es lo que pasa. Por eso se ponen camisetas. No es para tanto. Yo no soy tan importante.